piden resolver lo que es el volumen máximo de lo que es una caja que es rectangular. Bueno, de hecho es de base cuadrada y con estos lados rectangulares. Entonces dice una caja abierta de volumen máximo se hace de un material cuadrado, de una pieza cuadrada de un material de 24 centímetros en cada lado, cortándole cuadrados iguales de cada una de las esquinas y pues girando lo que son cada uno de los lados. La tabla muestra el volumen B de la caja para varias alturas. Use la tabla para estimar el valor máximo. Entonces, bueno, vamos a hacer primero la parte del volumen con lo de las funciones. Recuerden que nosotros tenemos una variable dependiente y una variable independiente. En este caso nos están diciendo que el volumen va a depender de esa cantidad que usted le corte. Entonces X va a ser la variable independiente. No necesariamente tiene que ser siempre X la variable independiente, pero se suele escribir bastante frecuente eso. Y este sería entonces la variable dependiente, que es el volumen. En algún momento pues tenemos que verificar lo que son las relaciones de geometría. Por ejemplo, para el volumen nosotros tenemos que sería el largo sería el largo, ancho y alto. Bueno, le voy a poner así en largo, sin mucha variable, largo por ancho por alto. Entonces si ustedes notan, como es una base cuadrada, también lo podemos decir de esta manera, área por altura. Entonces el área sería la parte que voy a sombrear, que es un cuadrado. El área de un cuadrado es la longitud de los lados al cuadrado, porque son iguales, ¿verdad? Y con eso tenemos que el área sería 24 menos 2x. De hecho aquí no lo dicen, ¿verdad? Si tenemos un lado de 24, le estamos quitando x a cada uno de ellos. Y por eso la base es de 24 menos 2x. Pero como el área es el lado al cuadrado, entonces tenemos 24 por menos 2x por 24 menos 2x, que sería básicamente base por altura. Y de ahí eso es para el área, ¿va? Pero aquí estamos diciendo el alto, que sería también como decir el espesor, que sería esa cantidad x que se levanta la caja. Entonces aquí tendríamos una cantidad x. Entonces el volumen en términos de lo que van a cortar de la caja tendría una función de la forma 24 menos 2x a la 2 por x, y esa es la función. Si nosotros desarrollamos este polinomio o este producto, vamos a encontrar de que es un polinomio de grado 2, y al multiplicarlo con esto pues va a ser un polinomio de grado 3. Sobre los polinomios nosotros hablamos que el dominio son los reales, pero en este caso en particular nosotros estamos hablando de distancias. O sea que no podemos quitarle menos infinito o menos 10 centímetros de largo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, a pesar que es un polinomio y que sabemos que el dominio son los reales, solo nos va a quedar entonces desde 0 hasta más infinito por el contexto del ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver si le deberíamos incluir el 0. El 0 no, miren, de hecho el 0, si ustedes notan, no puede ser, porque al sustituirlo en la función nos va a dar un volumen de 0, entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces vamos a borrarle eso. Usted se da cuenta según lo que le están hablando si vale la pena algunos valores incluirlos o no. Porque si nos vamos solo en el polinomio, en realidad el dominio son los reales, pero en lo que estamos hablando no tiene nada que ver en los valores negativos. De ahí dice que hagan una tabla para estimar el valor máximo de lo que es el volumen.
Entonces miren, aquí tenemos el volumen. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente no está en escala. Y el primero sería 484, de ahí le voy a poner un poquito más alto, 872, de ahí 900, de ahí 1024, de ahí 980 y de ahí 864. Este es más o menos un bosquejo, ¿verdad? Obviamente no es tan detallado, pero nos dice claramente que el valor máximo que podemos estimar es este. Es decir, cuando x vale 4. Entonces cuando x vale 4, b de 4, que es el volumen, sería entonces 1024. Y siempre es importante colocar las unidades, que en este caso sería centímetros cúbicos. Entonces bueno, esa sería la parte A y este sería la función. De ahí bueno, dice dibuje los valores de la gráfica. En relación dice, bueno, sí, grafique los puntos de la tabla en el punto A y si tienen una relación con los pares ordenados definidos por la función. Este ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la función. Y dice que si la relación definida para los pares ordenados representa una función del volumen, ¿verdad? En este caso podemos ver de que según lo que hacíamos aquí, bueno, voy a probar con b de 1 para ver si se ajusta a la ecuación que nosotros tenemos. Entonces sería 24 menos 2 por 1 al cuadrado por 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos b de 1 y bueno, aquí quedaría 22 al cuadrado. Vamos a hacer 22 por 22, a ver cómo queda. 44 y 44 va. Ah, bueno, ahí lo teníamos, perdón, no me acordaba. Entonces teníamos 484. Entonces si cuadra, entonces, o si se ajusta a los valores que nosotros tenemos de la función con los de esta tabla, ¿verdad? Entonces, a pesar de que aquí en la gráfica que nosotros hicimos no está todos los valores que nosotros definimos en el dominio, pues aquí los valores que están en esta tabla sí se ajustan a lo que es la función b de x, ¿verdad? Entonces al final pues el dominio ya lo definimos en la parte anterior, ¿verdad? B de x es el dominio de 0 a infinito y este sería entonces la función. Bueno, entonces ese sería un ejemplo de geometría. Voy a agregar lo que es la parte de saber si una función es par o no. Nosotros lo vimos desde la parte gráfica. Mediante esta relación, ¿verdad? De la parte gráfica podemos nosotros saber de que si una función es de carácter par, significa de que es simétrica con el eje y, ¿verdad? Es como tener un espejo básicamente, porque f de menos x es igual a f de x. Entonces si ocurre esto, hay simetría con el eje y le llamamos una función par. Si es una función impar, entonces tenemos que hay simetría con el origen. Entonces podríamos tener que en una parte del dominio los valores en y son negativos, pero en la otra parte del dominio son positivos. Eso significa que f de menos x es igual al negativo de f de x. Estamos diciendo que si aquí tengo yo, lo voy a escribir así, si aquí yo tengo el valor x, aquí debería estar su opuesto. Ojo, ¿verdad? Recuerden que estamos diciendo que aquí está x, significa que x es negativo y por lo tanto aquí sería menos por el x que es negativo que da positivo. Entonces si aquí es negativo el valor de y, acá estamos diciendo que es positivo, que cumple con la condición que está aquí, que los valores en y son opuestos. Eso le vamos a llamar impar y eso es lo que se hace de manera gráfica. De manera algebraica vamos a hacerlo con este 1. La prueba es evaluar f de menos x y lo que vamos a hacer es lo que ustedes conocen como evaluación y vamos a comparar si cumple cualquiera de estas dos situaciones, si cumple este o cumple este, o como dice aquí, ninguna de ellas. Entonces sigo la ecuación, menos x al cubo es menos x al cubo, ¿verdad? Entonces aquí queda de esta manera.
y aquí queda de esta manera. Si notan, esto es como que yo tuviera negativo 1 multiplicado por todo esto, pero esta es la función inicial. Entonces tenemos que f de menos x es igual al negativo de f de x. Entonces, por lo tanto, esa función sería impar. Vamos a ver para 2. Para 2 tendríamos entonces la misma prueba. Miren, no cambia en nada eso. Lo que puede cambiar es la consecuencia. Aquí tenemos esto a la 4 más 2 por menos x al cuadrado menos 5. Evaluando nos queda positivo, positivo y esto. Pero si notan, esa es la función original. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que al evaluar f de menos x nos genera el mismo valor f de x. Entonces esta condición es para las funciones pares, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos diciendo acá. Y es una función par. ¿Qué pasa con este? Entonces lo mismo, miren, vamos a hacer la misma prueba f de menos x y vamos a evaluar las consecuencias. Entonces aquí tenemos este al cubo, menos 3 por menos x al cuadrado. En el primero nos queda menos 8x al cubo y aquí menos 3x al cuadrado. Tal vez podríamos hacer esta operación, pero no llegamos a la función original, porque la función original tiene positivo 8 y negativo, y aquí ambos son positivos. Entonces este sería un candidato a decir ninguna, ¿verdad? Porque ni es igual a la función original ni es igual al opuesto de la función original, que esto es lo que queríamos tratar de escribirlo, es como el negativo de la función original, pero no se puede escribir como tal. Entonces de ahí viene lo de par impar. Noten que aquí los exponentes de todas las variables son impares y de aquí de todas las variables son pares. Con frecuencia entonces ocurre esta situación, pero depende mucho de las variables. Aquí por ejemplo tienen combinación de ellas y pues dio ninguna. Pero para estar seguro, lo mejor es hacer la prueba, evaluar f de menos x y comprobar esa situación. Voy a hacer el siguiente. Entonces 4 sería f de x igual a la raíz de x a la 2 más 4. Vamos a hacer la prueba f de menos x y tendríamos entonces la raíz de menos x al cuadrado más 4, que es igual a la raíz de x a la 2 más 4, que si notamos es la función original, es decir, es f de x. Entonces, ¿qué significa de que f de x es par? Tiene simetría con el eje y, que es lo que dibujamos al inicio. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que sería una función par impar y lo que sería el dominio de una función para un ejercicio aplicado con problemas de geometría.